Putin cederá a la presión de su propio círculo y del mundo para terminar la guerra, incluso si eso implica perder territorios? En los pasillos del Kremlin, el silencio está cargado de tensión. Por primera vez en más de 2 décadas, aliados incondicionales de Vladimir Putin empiezan a dudar y a pedirle, en voz baja pero firme, que ponga fin a la guerra en Ucrania. Estas voces, que antes defendían cada decisión del líder ruso, ahora se suman a la inquietud internacional. Mientras tanto, tanto en Occidente como dentro de Ucrania, las conversaciones sobre un posible acuerdo de intercambio territorial se vuelven cada vez menos secretas. Políticos y analistas de Estados Unidos y la Unión Europea exploran escenarios que, aunque incómodos, podrían frenar el derramamiento de sangre. Sin embargo, ni Kiev ni Moscú quieren ceder. Ambas partes consideran cada kilómetro de tierra como un símbolo de identidad y resistencia. La presión es máxima. Si fracasan las negociaciones, el conflicto podría escalar hasta niveles aún más devastadores, amenazando la vida de miles de personas y poniendo en jaque la estabilidad de toda Europa. Los próximos movimientos podrían redibujar el mapa del continente o sumirlo en una crisis aún más profunda. Para entender lo que realmente está en juego, primero debemos repasar cómo llegamos a este momento decisivo. Vamos a retroceder en el tiempo y analizar las claves que han llevado a Rusia y Ucrania a este punto de no retorno. 20 años de poder inquebrantable. Y ahora empiezan las grietas en el círculo de confianza de Putin. Durante 2 décadas, Vladimir Putin ha mantenido el control absoluto de Rusia, respaldado por un núcleo leal de altos funcionarios y aliados estratégicos. Sin embargo, hoy por primera vez, voces importantes en el Kremlin, como la de Dmitry Kozak, se atreven a pedir un alto al fuego en la guerra con Ucrania. Este gesto revela tensiones internas impensadas hasta hace poco y sugiere que no todos comparten la visión de Putin sobre el conflicto. La guerra, en el terreno, se ha estancado. Ni Rusia ni Ucrania logran avanzar hacia sus objetivos militares de manera clara y contundente. Sobre el mapa, la situación es un callejón sin salida. Las líneas no se mueven, los recursos se agotan y los riesgos crecen con cada día que pasa. En ese contexto, grupos especiales de ambos bandos ya analizan una cuestión tabú. ¿Cómo podrían dividirse los territorios ocupados en un posible acuerdo de paz? Es la primera vez en muchos años que se discuten seriamente intercambios territoriales, aunque nadie está dispuesto a ceder fácilmente. Este clima de dudas y presión interna plantea un escenario inédito para el liderazgo de Putin. Si ignora estas señales y se aferra a la confrontación, podría poner en riesgo no solo su legado, sino también la cohesión interna de la propia Rusia. El equilibrio de poder, la estabilidad política y el futuro de millones de personas están más amenazados que nunca. Pero la presión sobre Putin no se limita a los pasillos del Kremlin. Desde el exterior, la comunidad internacional intensifica sus exigencias y complicaciones. Mientras Rusia tambalea, Occidente y los aliados regionales mueven sus fichas para no quedarse fuera del juego. En Washington y Bruselas, el mensaje es claro. Cualquier negociación sobre el futuro de Ucrania solo será legítima si Kiev está en la mesa. Estados Unidos y la Unión Europea insisten en que no habrá acuerdos de espaldas al gobierno ucraniano y que el destino de millones no puede decidirse sin su voz. Detrás de bambalinas, la OTAN y expertos internacionales empiezan a discutir escenarios que hace apenas unos meses serían impensables. Desde intercambios territoriales limitados hasta modelos inspirados en la división de Berlín o el conflicto coreano. Para muchos analistas, ningún resultado dejará satisfechas a todas las partes, pero un acuerdo incómodo puede ser mejor que una guerra sin fin. La tensión se dispara cuando actores regionales como Azerbaiyán entran en escena. Su presidente ha acusado abiertamente a Moscú de atacar infraestructuras energéticas clave en Ucrania, afectando rutas de gas y petróleo que alimentan a Europa. Su advertencia es tajante. Si Rusia no detiene los ataques, Bakú podría empezar a suministrar armas a Ucrania, abriendo un nuevo frente de presión sobre el Kremlin. En Europa, los escándalos políticos alimentan la inestabilidad.
Las polémicas declaraciones del primer ministro eslovaco, que comparó a Ucrania con una simple pradera pisoteada por potencias, han provocado indignación en Kiev y tensiones dentro de la propia Unión Europea. Cada palabra, cada gesto, suma combustible a un ambiente ya de por sí explosivo. Mientras tanto, los rumores sobre una posible cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin avivan las especulaciones. Esa reunión podría convertirse en el escenario donde se decida el futuro de Ucrania, con la esperanza de evitar una escalada mayor. Pero si la comunidad internacional fracasa en mediar, Europa podría volverse aún más inestable y Rusia más agresiva. Todo apunta a que la solución podría pasar por un intercambio territorial. Pero, ¿realmente es posible y bajo qué condiciones? El posible intercambio territorial plantea dilemas morales y prácticos. ¿Qué perdería y qué ganaría cada parte? Y sobre todo, ¿a qué precio se podría firmar la paz? ¿Un nuevo Berlín dividido o un conflicto congelado como las dos Coreas? El futuro de Ucrania pende de un hilo. En este momento, ningún escenario satisface a todos. Ucrania difícilmente podrá recuperar todos sus territorios ocupados, mientras que Rusia no tiene la capacidad de mantenerlos bajo su control militar indefinidamente. Desde Washington, la conclusión de los expertos es clara. Un acuerdo incómodo y lleno de concesiones dolorosas parece inevitable. Estados Unidos reconoce que tanto Ucrania como Rusia deberán aceptar compromisos que ni uno ni otro desean realmente. En Bruselas, la Unión Europea advierte que cualquier acuerdo futuro debe incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Además, Europa rechaza cualquier pacto que pueda legitimar nuevas agresiones rusas o debilitar el derecho internacional sobre la soberanía de Ucrania. Moscú, por su parte, insiste en que la resolución de este conflicto debe ser una cuestión interna, sin injerencia de potencias extranjeras. Rusia también rechaza de plano devolver zonas estratégicas y se aferra a la idea de definir nuevas fronteras bajo sus propios términos. El riesgo de un acuerdo parcial y frágil es más real que nunca. El ejemplo de Berlín, partido en dos durante décadas, o la península coreana, congelada en tensiones y armisticios, planea como un fantasma sobre estas negociaciones. Un mal acuerdo no traerá una paz verdadera. Puede dejar tras de sí una inestabilidad prolongada, resentimientos en ambas sociedades y el peligro latente de conflictos aún más devastadores en el futuro. Sin embargo, en medio de tantos riesgos, estas difíciles negociaciones también dejan lecciones valiosas y advertencias cruciales para quienes hoy diseñan el futuro de Europa. ¿Qué pueden aprender los líderes actuales de los errores y aciertos del pasado? Analicemos las lecciones clave que nos ofrece la historia reciente. La historia no se repite, pero sí rima. ¿Qué pueden aprender los líderes de hoy para evitar errores catastróficos? El momento que vive Europa recuerda lecciones dolorosas. Si algo nos ha mostrado el pasado, es que solo un acuerdo construido con garantías internacionales firmes y la participación activa de todas las partes realmente afectadas, desde Ucrania hasta la Unión Europea, tiene alguna posibilidad de evitar agresiones futuras. Excluir a Ucrania de las negociaciones sería repetir errores históricos. Cualquier pacto firmado sin su consentimiento o ignorando sus intereses solo agravaría el conflicto y restaría legitimidad al resultado. La presión de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados puede ayudar a sentar a las partes en la mesa, pero sin compromisos sólidos de seguridad y cumplimiento, la violencia podría volver en cualquier momento, sumiendo a la región en una inestabilidad crónica. No basta un documento firmado, ni siquiera la mejor diplomacia servirá si no se integra la voz de la sociedad civil y se respeta la memoria de las víctimas. La paz duradera exige reconocer el sufrimiento, dar espacio a la justicia y no tratar la guerra solo como un problema de fronteras. Es cierto, la diplomacia es lenta y muchas veces dolorosa, pero sigue siendo la única vía realista para evitar más sufrimiento y prevenir tragedias mayores. Si estas lecciones se ignoran, las nuevas generaciones heredarán un conflicto sin resolver y una región aún más fracturada. Ahora bien,
¿Cuál es el papel de la ciudadanía y qué deberíamos exigir como observadores globales cuando el futuro de millones está en juego? El futuro de Europa y la paz mundial dependen de decisiones valientes, no de silencios cómodos. La indiferencia es el mayor aliado de la violencia. Cuando dejamos de exigir respuestas claras y acciones responsables de nuestros líderes, permitimos que los errores y las injusticias se repitan. Miles de vidas están en juego, y con ellas, la reputación y la estabilidad de todo un continente. No podemos permitir que la comodidad de mirar hacia otro lado pese más que el sufrimiento de millones de personas. Los acuerdos incómodos, los compromisos dolorosos y las negociaciones difíciles son preferibles a perpetuar un conflicto sin final, donde todos pierden algo, pero la humanidad pierde mucho más si persiste la guerra. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a tolerar en nombre de la paz? ¿Es aceptable que la historia se repita porque elegimos callar? Tu voz y tu atención importan. Es tu derecho y tu deber exigir transparencia, exigir que tanto en Moscú como en Bruselas o en Washington se cuente toda la verdad. Solo así evitarás ser cómplice, por omisión, de otro desastre anunciado. El precio de la indiferencia es demasiado alto. Rompe el círculo de pasividad y hazte presente en la conversación. Porque solo una sociedad atenta y exigente puede obligar a sus líderes a priorizar la vida y la dignidad sobre el poder y el olvido.